En la medida que suman el número de muertos por COVID, también suman las razones del por qué algunos creen que este gobierno se ha desbarrancado desde muy temprano y que no tuvo la capacidad suficiente como para enfrentar una contingencia sanitaria gravosa como la que estamos padeciendo en la actualidad. Algunos afirman de que Abdo comenzó a desbarrancarse antes de cumplir el primer año, cuando trató al país de pillos y de peajeros mientras firmaba un acuerdo que favorecía los intereses de Brasil en el inequitativo Tratado de Itaipú. Ese fue un primer momento y luego se dieron otras circunstancias en donde, en vez de sancionar a sus colaboradores corruptos, ha buscado la manera de protegerlos a través de mecanismos internos administrativos. Abdo tampoco tuvo la capacidad de cumplir aquello que se había comprometido, de sancionar a los corruptos con aquella frase de campaña caiga quien caiga. Finalmente no cayó nadie por razones que tenían que ver con la acción propia del presidente de la República, sino porque han renunciado a su condición de ministros o de directores de algunos entes determinados. Le faltó autoridad al presidente de la República para ejercer la potestad que le hemos dado para ser el primer mandatario de este país. No se animó a ir en contra de su genética, de su historia, y su debilidad le ha costado al Paraguay notables retrocesos en esta etapa democrática. Lógico, también tendrá que cargar sus consecuencias y el peso. El Partido Colorado que lo llevó al poder y que ahora me imagino que después de estas internas municipales comenzarán a cuestionarlo severamente de cara a las presidenciales del 2023. Mientras tanto, el daño a la República seguirá al mismo tiempo que el desbarranco absoluto de este gobierno. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. La conciencia ciudadana es una de las tareas más complejas a las que llega la evolución de cualquier grupo comunitario. Es cuando alguien tiene la noción de que importa e interesa cuidarse y cuidar de los demás. En este momento de alto aumento del número de víctimas por COVID, lo que vemos es que hay una ciudadanía que ya no le hace caso a lo que le diga el gobierno, ni tampoco tiene idea de lo que significa un alto nivel de propagación del coronavirus en base incluso a experiencias de otros países. No nos damos cuenta de lo que significan 135 muertos diarios y el poder alcanzar lo que dijo una universidad norteamericana, más de 20.000 fallecidos. Este país que viene de la muerte se está reencontrando de nuevo con ella y está conversando sin tener referencia de lo que importa más, que es cuidarnos y fundamentalmente protegernos en nuestras vidas. Los vacunatorios no tienen la cantidad de gente suficiente y la desorganización es tan grande que en algunos lugares abundan las personas a ser inoculadas, mientras en otros muestran lugares vacíos. Todo sumado a algo que podríamos denominar una tormenta perfecta. Los paraguayos estamos en una situación de grave contingencia sanitaria y sin conciencia ciudadana de lo que esto significa. Muchos de nuestros jóvenes que propagan el coronavirus a sus padres y a sus abuelos siguen viviendo como si esto no existiera, jugando al piquibol y a otros deportes colectivos y propagando de manera amplia el coronavirus. Es el tiempo de recuperar la sensibilidad y el sentido de lo comunitario para rescatar en el futuro, como consecuencia, mejores gobiernos que los que tenemos. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Las elecciones en América Latina muestran el nivel de hartazgo y de descontento que tienen los electores con respecto a los gobiernos. El Perú, que tiene una apretada elección entre Keiko Fujimori y el maestro Castillo, que va a ser bastante difícil dirimirlo no solo en el terreno electoral, sino también en la gobernabilidad, nos muestra el camino del desencanto y de la desilusión de los latinoamericanos con sus gobiernos. Cuando uno observa también los resultados en México, en donde el propio López Obrador, que creía que podía copar por completo el poder político, se ha dado de bruces y va a tener que negociar ahora en lo que le resta de su sexenio. En varios lugares ocurrieron cosas sorprendentes, como en el estado de Sinaloa, donde siempre ganó el PRI, pero ahora coaligado el Partido de la Revolución, que estuvo más de 70 años en el poder con el PRD y con su adversario tradicional, el PAN, obtuvieron 20 puntos menos que el candidato de Morena, el partido del López Obrador. El nivel de desencanto es tan grande que algunos se asustan de las emergencias como el caso de Castillo y de lo que podría terminar
el Perú si él resultara presidente. Pero nadie analiza por qué hemos llegado a una circunstancia de ese tipo. No hay autocrítica de los partidos tradicionales. No hay nadie que diga desde adentro nos venimos equivocando desde hace mucho tiempo y hay muchos que observan nuestras malas acciones y nos van a pasar la factura. Ese es el sentimiento que debería existir entre los partidos denominados grandes que pueden acabar siendo muy pequeños si continúan tocándole las orejas al soberano.